Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Radio Universidad. La cultura universal. 23:05. Cuando la ciudad calla, el eco se hace presente. Ecos de la noche. Un pasaje al apasionante mundo de la literatura, el misterio y la imaginación. Produce Raúl Rodríguez Lucio. Ecos de la noche. Ecos de la Noche presenta la tercera parte de estudios, comentarios, investigaciones sobre el nacimiento de Jesús. En cabina de controles tenemos ya el regreso de Erika Reyes, esperemos que largo regreso. Y bien, estaremos aquí con ustedes Mauro Rivera Montaño, que se encuentra en un inframundo, ya le pasan el micrófono, Gerardo Sánchez, en la conducción Fernando Rocha, y al micrófono les habla un servidor, Raúl Rodríguez Lucio. Hola, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, les damos la bienvenida y pues esperamos que disfruten el programa del día de hoy, ya terminando con nuestra serie del nacimiento de Jesús, nos adelantamos, nos extendimos un poquito más a las fechas navideñas, pero bueno, pues es que también perdimos dos martes que pues cayeron en las celebraciones tanto de Nochebuena como de Nochevieja, entonces pues no asistimos y hubo creo que hubo repeticiones, ¿no? Alcancé a escuchar que hubo unos programas repeticiones, ¿no? Sí, y bueno, pues ya estamos en Les doy la bienvenida a todos, bienvenido Raúl, bienvenido Gera, Mauro, Erika, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues primeramente, Gera, si nos puedes compartir las formas de comunicación. Muy bien, buenas noches Raúl, gracias por la invitación, Fer, muy buenas noches ahí nuestro querido amigo Mauro, que está tras bamblinas, pero no, está muy cerquita, ahorita lo van a ver. Y le agradecemos también a Erika Reyes, que es parte fundamental también de este equipo, aunque desde 8 días ella ya está aquí. Entonces, pues es milagro de Dios que esté nuevamente con nosotros y no haya tenido algún trabajo o de curso, sí, o algún diplomado. Bueno, la niña se está aplicando. Bueno, pues muy buenas noches, gracias a todos ustedes que nos hacen de verdad el favor de su atención de esta hora que es la hora estelar de la noche de los martes, porque es cuando Ecos de la Noche ya hacemos nuestra participación. Queremos decirles que ya estamos listos para compartir con ustedes nuestras pláticas, pero también están listos las vías de comunicación para que usted amablemente haga el favor de seguirnos y sobre todo haga el favor de hacernos algún comentario, algún aporte que quieran tener, alguna felicitación. Se vale lo que sea, los micrófonos ya están abiertos al servicio de usted. La primera línea de comunicación, que es la que tenemos aquí en cabina, es el 442
192 1293. Si usted desea únicamente mandar un mensaje de texto o vía WhatsApp, también tenemos otro teléfono. Ese es el 442-322-1077. Pero si aparte de querernos escuchar, nos quiere ver aquí cómo interactuamos, bueno, pues están dos formas de vernos. La primera, pues es, si usted ya nos está viendo, aquí tenemos atrás un banner. Y si nos escucha, nos puede ver mediante la página de Facebook de Radio WAC 89.5 FM y ahí nos podrá ver. Y por último tenemos la página que nos hospeda, que es Ecos de la Antigüedad. Usted ahí no nada más va a ver este programa, sino los programas anteriores, los programas de los sábados, que son en las mañanas. Y bueno, estamos muy gustosos de que usted nos esté acompañando en este día de hoy, que es martes, ya casi muere el martes, 14 de enero del año 2020. Y estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el mítico Cerro de las Campanas, aquí, el cerro insignia de las polifacultades de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, pues ya estamos casi en 14 grados, me parece. Está un poquito fría la noche. Y en esta noche clara de inquietos luceros, Raúl, ¿qué más? ¿Tenemos ya algunos mensajes, Fer? No, pero no nos por el están momento. viendo. Nos están viendo 7 personas, pero todavía no tenemos mensajes, no sé si por otros medios, ¿no? ¿Todo llegado? No, por el momento. Bueno, pues esperamos no estén durmiendo, los estemos arrollando. Bueno, pues vamos a continuar con el tema. Ya en los programas pasados, y nos han estado siguiendo, pues vimos lo que eran los aspectos que mencionan los dos evangelios, Mateo y Lucas, acerca del nacimiento de Jesús. Vimos algunas cosas sobre cuándo se comienza a conjuntar estas tradiciones que pues en el mundo católico se conocen, que pues las acabamos de pasar hace pues prácticamente un mes, que es la tradición que se tiene acerca del nacimiento de Jesús, la adoración por parte del pueblo, de los pastores, la adoración por parte de los Reyes Magos igualmente, y pues este estatus que tenía como pues elegido, el nacer como rey elegido, y que también pues provoca ciertas consecuencias en el rey que oficialmente estaba establecido en lo que era esa región, que era Herodes el Grande, que a pesar de que, bueno, eso es muy importante que lo mencionemos, que a pesar de que se menciona en el Evangelio, pues no encontramos, no sé, hay un documento oficial por parte ni de ningún historiador romano o judío en el que se mencione la llamada masacre de los niños, que es el 28 de diciembre, que se celebra, el 28 de diciembre, realmente no sabemos si fue el 28 de diciembre, pero se celebra el 28 de diciembre, que se recuerda Día de los Inocentes. Y bueno, siguiendo con este tema ahorita, pues Herodes el Grande, o Herodes I, como lo quieran llamar, pues no duró, o sea, ya de hecho cuando... Lo que recuerdo lo que estuvimos estableciendo, Raúl, pues prácticamente la fecha de su muerte estuvo muy cercana a cuando pudo haber sido el nacimiento de Jesús. Y bueno, si se armó este supuesto matanza de los niños, porque sabemos, eso lo sabemos, que tú no lo comentaste, históricamente Herodes el Grande pues era una persona que era capaz de hacer todo por conservar su trono. Pues cuando murió, ¿cómo estaba la situación? Porque de hecho pues la crónica o la tradición también nos menciona que la Sagrada Familia, Jesús, María y José, huyen a Egipto, y pues hasta que muere Herodes es cuando pueden regresar nuevamente a Judea. Entonces, ¿cómo estaba la situación cuando ya se acercaba el final de Herodes? Porque supongo que, no sé si nos puedes comentar cómo fue esta muerte, fue repentina, nació de una enfermedad larga, ¿cómo estaba esa situación? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Ya habíamos comentado, todo lo que podemos deducir de los escritos de los evangelios, tanto Mateo como Lucas, que nos hablan sobre puntos del nacimiento de Jesús, a veces contradictorios, y digamos que ahora es hora de pasar sobre lo que realmente sucedemos y a ver si alguno de estos hechos pudiera parecer o estar reflejado en los actos que se conocen como el nacimiento de Jesús.
primero, poniendo en cuenta que Jesús nace en el año -6 antes de Cristo, el primer hecho sangriento es la muerte de 2 de sus hijos que él manda a ejecutar, que sí atentaron contra él, y esto es verdaderamente, muy indicador de que algo curioso estaba pasando. Y les voy a decir quiénes eran hijos de la esposa que él más amó, Mariamne la Asmonea. Mariamne la Asmonea era descendiente de los reyes macabeos, por lo tanto, Herodes siempre trató de hacer alianzas por matrimonio con estas casas gobernantes que habían estado antes en Israel, y obviamente los asmoneos y la de David no fueron la excepción. Pero de los hijos que se trató, aparte de que Mariamne, aunque la amó mucho, la ejecutó en el año 29 antes de Cristo por terribles celos que le provocaron, y manda ejecutar a Alejandro y Aristóbulo, que eran partes, estaban peleando en cierta forma la sucesión. Esta muerte se da por intrigas del hijo mayor que tuvo Herodes con Doris, es una árabe, y que a final de cuentas ahí queda sellado cuando mueren estos dos, que el heredero universal de todo iba a ser Antípatro, el hijo mayor. Esto es muy significativo porque, no sé, me da la impresión de meterlo en la teoría de Robert Graves, puesto que Antípatro también tenía que legitimarse, igual que lo hizo su padre, Herodes el Grande, que se casa con Mariamne la Asmonea, que es una macabea, y se casó con Miriam II, aparentemente algunos dicen que era hermana de María, para congraciarse con la familia de David y estar totalmente autentificado por todos lados. A partir de la muerte de estos dos personajes que estaban disputando el trono, que eran los hijos de Mariamne, Antípatro, el hijo mayor, es asociado al trono como cogobernante con Herodes el Grande. Herodes ya empezaba a estar grande, empezaba sus primeros síntomas de enfermedad, se producían, y entonces se necesitaba sangre joven y decidió asociarlo. Se hizo un testamento especial ante Octavio César Augusto, y es bien importante, puesto que fue el único reconocido como heredero universal era precisamente este señor Antípatro, que también, se tiene que autentificar a base de matrimonios como, un heredero al trono. Y ahí viene la novela, la vamos a insertar y quiero hacer hincapié que es novela. Según Robert Graves, se casa con María, ¿sí? Y resulta ser el padre de Jesús, pero como este matrimonio se tenía que mantener escondido en esos momentos, se contrata a José, que también es descendiente de la familia de David, para casarse con María ya de mayor edad y ocultar esta maniobra que se iba a hacer pública hasta que Antípatro ya fuera el rey heredero universal. Entonces aquí, según a los ojos del escritor británico Robert Graves, la teoría de el rey que ha nacido y todo cobra total vigencia, puesto que sí se trataría de un descendiente que con sangre herodiana y con sangre de David, gracias a María, y de Antípatro, y reconocido también ante el César y la ley judía como un heredero. ¿En qué se basa rápidamente las bases de Robert Graves? Que las deducimos porque no las quiso dejar después de su libro Yo Jesús, no dejó una bibliografía de dónde saca, toda esa base. Cuando Jesús es ejecutado hay una leyenda en la cruz que se coloca
Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y según esta teoría, el único que puede reconocer un título de rey de los judíos, puesto que cuando está un interrogatorio, sobre todo que se ve en Lucas, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús contesta, tú lo dices. Y entonces, a continuación, Pilato dice, yo no hallo ninguna culpa en este hombre, cuando lo que había que esperar, esta declaración de sedición de que es rey de los judíos, es que se escandalizara, ¿no? Y inmediatamente se le acusara de delito. Pero a los ojos de esta teoría de Robert Graves, si es un hijo de Antípatro, y Antípatro se quedó con ese testamento, el César, que luego volvió a manejar que se repartiera entre otros 3 hijos, puesto que Antípatro muere un día antes de Herodes el Grande, mandado a ejecutar por su padre. Tuvo muy mala suerte. Si hubiera resultado ser Antípatro el heredero, el reino sigue tal cual como estaba estipulado. Entonces, ante esta visión, Jesús es auténtico heredero por derecho a ser rey de los judíos, sí que se estuviera mintiendo en la señal, bueno, que había en la cruz como auténtico rey de los judíos. Bueno, pero esto es solamente una teoría, pero teoría la cual explica plenamente los problemas que ocurren en el capítulo 2 de Mateo. Entonces, bueno, habíamos quedado la muerte de 2 de sus hijos. En el año -6 también hay un problema, y ahorita de problemas que tiene Herodes, ahorita los vamos a ver, y voy a leer, bueno, esta parte, porque es bien importante saber qué pasó en el año -6 antes de Cristo. Aparte, bueno, ya hemos explicado que el reino había crecido, que estaba totalmente unificado bajo el poder de Herodes el Grande. Roma no se entrometía en la cuestión de impuestos ni organización del gobierno, y entonces, bueno, en este aspecto, pues era bastante meritorio lo que había logrado este rey ante los romanos. Y aparte, bueno, hay una especie de sublevación, bueno, hay una intromisión en el templo de Jerusalén, exactamente en el año -6, de unos samaritanos que odiaban a los judíos, aunque los 2 creían en Yahvé, que se meten clandestinamente al templo y riegan huesos, o sea, profanándolo. Entonces, esto escandalizó. Acto seguido, al poco tiempo, hay 2 fariseos que este hecho es muy significativo de lo que ocurre en lo que calculan los expertos, y lo separé aparte porque me parece oportuno darle un poquito de lectura. Estas 2 personas, estos 2 sacerdotes fariseos, uno era Judas, se llamaba hijo de Séforo, y Matías, hijo de Marglot, que eran anhelosos, bueno, virtuosos, esperaban que se respetara la ley, y poco antes Herodes se le había ocurrido colocar un águila romana en uno de los portales del templo, lo cual obviamente escandalizó a mucha gente. Bueno, estos 2 personajes se treparon por las columnas para tirar el águila, incluso aparece en algunas películas, la tira y el águila se hace añicos, ¿sí? Y entonces, bueno, él los toma prisioneros, y se arma un relajo, porque hasta el Sanedrín pide, bueno, que se respete la vida, pues que se había profanado el templo, y Herodes, bueno, ya estaba un poco desquiciado, no accede, estaba iracundo, porque él quería quedar bien ante Roma, y al parecer los manda a quemar a estos 2 personajes. Este escándalo fue muy notable, ya que se da exactamente como por el año -6,
o -5, y es cuando se empieza a ver que realmente sí tenía problemas Herodes el Grande hacia el final de su reinado, y si eso ustedes le aumentan que el verdadero rey efectivo era Antípatro, que estaba como correy o como era rey efectivamente asociado al trono, y realmente era el que estaba tomando las decisiones de gobierno del Estado, nada más que al parecer Antípatro se desesperó y quería ya que su padre muriera, puesto que él quería controlar absolutamente todo, y es aquí donde él comete un error de imprudencia. Herodes el Grande se entera de que estaba, lo manda a matar, bueno, primero el hijo manda a matar al padre, falla el intento de asesinato, Herodes logra escapar y entonces le regresa el favor a su hijo, y justamente un día antes de su muerte, mandan a matar a Antípatro, y al día siguiente muere Herodes el Grande, quedando intestado totalmente con la decisión que iba a tomar Octavio César Augusto, y tomando provisionalmente el poder el que era entonces el hijo mayor después de Antípatro, que se llamó Arquelao, en lo que se negociaba que era lo que iba a pasar. Sí, el reino se divide en 3. Es decir, una porción a Judea para Arquelao. Herodes. Todos se llamaban Herodes. Bueno, Herodes Arquelao, Herodes Antípatro y Herodes, ¿no? y Herodes el Filipo. que enjuicia a Jesús, pues. Antipas. No fue Antipas. Ujú. Antipas fue ese es el de Galilea. Es cuando ya están los reinos repartidos. Y están que repartidos. Son 3 de los hijos de Herodes el Grande. Exactamente, sí, son 3. Y, pero uno es desterrado en el año +6, el más grande, Arquelao, tuvo problemas con César. con César, con el pueblo judío, se levantó la gente, tuvo una guerra que sofocó en sangre. A final de cuentas fue acusado ante Octavio César Augusto, que lo destierra a Francia, no sé si a las Galias o a algún lado de estos, y quedan esa parte que era de Antípatro, la toma directamente Roma en el año +6 y lo convierte directamente en provincia romana, quedando las otras 2 tetrarquías, la de Filipo y la de Antipas, el que estuvo en el juicio, esas con cierta autonomía. Ok. Entonces, digamos que a grosso modo esto. Y en el punto de vista, bueno, obviamente Roma no, ¿cómo decirlo? No tenía, en teoría no tenía un control total de la provincia durante el gobierno de Herodes, era como un estado medio independiente, ¿no? Exactamente. Entonces, sí. A partir de la muerte de Herodes, pues también en las crónicas, en la Biblia, en la tradición, en los libros, en las películas, etcétera, etcétera, de lo que son las representaciones, pues prácticamente de lo que es ya la pasión de Jesús, pues se nota ya que Judea, bueno, toda la provincia era ya un dominio totalmente romano, ¿no? De hecho, muchos de uno de los personajes, digamos, importantes de la pasión de Jesús es Barrabás, que al parecer era un rebelde, un rebelde que andaba metido ahí en la... Bueno, de hecho, muchas veces al principio lo pintaban como loco y asesino, ¿no? Pero realmente era un rebelde que pues estaba tratando de expulsar a los romanos de la provincia, y que incluso ya existía un procurador, ¿no? Durante el gobierno de Herodes el Grande ya no existe el cargo de procurador. No. Pero ya existe un procurador romano. Entonces, ¿cómo estaban reaccionando los romanos ante esta situación para, pues, contener, ¿no?, esta pelea que estaban dándose entre los hijos de Herodes el Grande? Primero, llega la muerte de Herodes el Grande. Esto ocurre en el año -4. Los 3 hermanos, incluso Arquelao, toma directamente el poder. Todo, total, completamente. Entonces Antipas y el otro Filipo era al parecer también descendiente de David, al parecer era sobrino de María, o primo, hermano, bueno, habría que ver, ahorita no lo sé decir con exactitud. Los 2
van ante César, saben que ahí está la decisión, y desde luego Roma, pues tenía los testamentos de Herodes el Grande, le había permitido desde Marco Antonio que fuera un rey, pero eso era una cuestión provisional, y se había refrendado ese permiso con Antípatro, este rey asociado, el hijo mayor, que luego matan para que él continuara, pero cuando muere, pues ya Octavio no está obligado a volver a refrendar un reino. Él tiene que, ya como que esto ya no va a funcionar, puesto que no estaba plenamente reconocido, y con los 3 hijos que estaban disputando el poder y la herencia, tras investigaciones, tras entrevistarse con los 3, deliberar con el Senado, se decidió repartir el reino, digamos que en 3 partes de los hijos. Arquelao se queda con Judea y Samaria, que es el más grande. El segundo era Antipas, que es el que aparece en la Pasión, se queda con la Galilea y Perea. Y el más chico de los 3, que era Filipo, primo hermano de Jesús, por así decirlo, él se queda con Iturrea y Traconítide, que son las partes nortes que están en el norte del mar de Galilea. Unas porciones se quedan para Salomé, que es hermana de Herodes el Grande, y el reino queda desmembrado, ya no hay rey, son tetrarcas, y a Arquelao se le conoce como etnarca, desaparece el rey. Esto se mantiene hasta el año +6, ¿sí? Que es cuando quitan a Arquelao, le quitan Judea y Samaria. Judea y Samaria pasan a formar parte directa del control romano, pero si quieres ahorita... Ok, sí, vamos a la mitad del del programa para la identificación de la estación, y pues regresamos rápidamente para continuar con el tema. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Yechimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. Bueno, pues ya regresamos rápidamente para seguir con nuestro tema, y antes que nada vamos a ver cómo andamos de mensajes. Primeramente en las redes tenemos a Noemí Sosa, nos manda saludos. Buenas noches, Noemí, gracias por escucharnos. Y Gelita Ao también nos manda saludos, una radio escucha muy constante, gracias por escucharnos. Y Gera, pues les manda saludos. Buenas noches, chicas, muy amable. Y nos llegó un mensaje a la cabina. Dice Alex Uber, saludos, felicidades por el programa y como siempre escuchándolos. Perdón. Les recomiendo el libro de Richard Simberlein sobre la historia de Jesucristo. Ahí explica con detalle quién era el padre de Jesús, Judas de Gamala, que además de ser un gran maestro, era un líder guerrillero que luchaba contra los romanos. Sí, de hecho ya ya también hemos tratado ese tema de Judas de Gamala. Y sí, es otra de las pues llamemos líneas de investigación acerca del linaje de Jesús, sobre Judas de Gamala, quien pudo haber sido su padre, y pues precisamente pues se enfoca más a que las enseñanzas de Jesús y su misión realmente era una misión pues un tanto de rebelión y militar para poder destituir a los romanos, ¿no? Sí, es otra línea de investigación. Sí, pero es la más sólida para mí, bueno, desde mi punto de vista, ya nada más, yo coincido plenamente con eso, puesto que esto viene de una dinastía de Davides, desde el abuelo, que era Ezequías, en tiempos cuando Herodes era joven, Judas de Gamal o Judas de Galilea, en 2 versiones, en el -4 y +6, todo es descendencia de David, y bueno,
Jesús, descendencia de David, por eso muchos creen que es la más fuerte, ¿no? La que tiene más adeptos de credibilidad. Muy bien. Bueno, pues ya estamos en esta parte de que ya Roma está metiendo, pues si no muy cínicamente, las manos para organizar el territorio, que posteriormente pues quedaría totalmente bajo su control, ¿no? En este aspecto, digo, ya nos queda poco tiempo, pero tratar de ver más que nada cómo estaba la situación. ¿Cómo llega Herodes Antipas al poder? Porque de hecho, pues desde el momento lo veremos relacionado, ¿no? Cuando es durante su gobierno, cuando él ya está, digamos, como gobernante oficial o como el que está tomando el poder reconocido por Roma, es en este momento cuando al parecer regresa la Sagrada Familia de Egipto. Sí, y es curioso. O sea, ya vimos 3 hijos quedan a cada quien con su porción. Pues ya herederos de un Israel ahora dividido. Si nos vamos, esto viene en Mateo, aunque se le dice a José que ya puede regresar, puesto que Herodes ha muerto, se dice curiosamente que no va a Judea, o sea, porque está Arquelao, que es el más grande, ¿no? Entonces, por lo tal, deciden irse a Galilea, a Nazaret, según esto más tranquilo, pero ahí está otro hijo, ahí está Antipas. Entonces como que uno no entiende, ¿no? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre Arquelao? O sea que, ¿por qué escoger a Antipas y no a Arquelao? Pero bueno, ahí no hay una respuesta. El caso es que hay 3, están 3 en el poder y ahí sí aparece ya plenamente donde, en dónde se va a quedar a vivir en Galilea. ¿Por qué tendría José, después de varios años de que había salido de Belén, que había salido de Israel, bueno, de esa región, que se fue a Egipto, y bueno, ya la semana pasada se hizo el comentario de que todo ha sido mediante los sueños? Parece que José sí soñaba un buen, ¿no? Bueno, pero en fin, que a final de cuentas Jesús pues debe de regresar siendo casi un puberto para nuevamente a Nazaret. ¿Qué era lo que temía José cuando ya habían pasado muchos años? O sea, especialmente su familia, él, María y Jesús. Y digo, ya había pasado lo de la matanza, ya había pasado el que ellos pudiesen haber estado en peligro por el niño que habría tenido la edad en donde pudo haber sido sacrificado, pero a esta altura del partido, ¿por qué él tenía intenciones de evitar a uno de los descendientes de quizás, bueno, se entiende que si la orden de la ejecución de los niños fue en Belén, entonces Belén estaba a cargo de Arquelao, que está ahí cerca de Jerusalén. Estamos hablando de Judea, y el problema seguía probablemente la orden de ejecución de esta persona, estaba vigente, y si le hacemos caso a Robert Graves, era peor. O sea, había como una aduana que te tendrías que registrar para volver a ingresar, y de esa manera quizás sí, o sea, el problema definitivamente era mayor en Judea que en Galilea. Ahí no, pues como que no lo conocían, o como que a Antipas eso a él no le importó mucho, pero Arquelao hereda directamente la orden de la ejecución de Jesús. Por eso eluden a Arquelao y se van mejor al territorio de Antipas, donde aparentemente no hay este problema. Ahora, esta región a donde ellos llegan, hay una parte, debió de haber sido parte del Viejo Testamento, en donde dice: de Egipto llamaré a mi hijo. Sí. Y esa región era exactamente la de Galilea, donde se tendría que haber cumplido la palabra. No necesariamente. No, porque esta parte viene en el Éxodo y aplica a Moisés. O sea, Moisés, después de que, digamos, es desterrado de Egipto por el faraón,
después de haber matado a un capataz o algo así, él se destierra al Sinaí y todo, y entonces, y de ahí va a conquistar, bueno, ya con los hebreos que se están liberando de la opresión egipcia, van a Palestina o Israel, y por eso dice: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, aplicado como una figura mesiánica que también representaba a Moisés a la perfección. ¿Sí? Ok, y en este punto, cuando Roma domina definitivamente ya a la provincia, digo, porque también llega el momento, supongo, o lo que se entiende en la tradición, dice esto, es que estaba Roma, bueno, el procurador, y pues digamos el rey, o un rey títere, digamos, que en este caso sería Herodes Antipas, y pues no existía ningún otro gobernante, eran los únicos que estaban, ¿no? En ese momento. Sí, ya el problema es, bueno, están primero los tres, no hay que perder de vista que están los tres hijos de Herodes. Esta situación dura hasta el +6, cuando la parte más importante del reino pasa directamente a control romano, puesto que Octavio César Augusto decide desterrar a Arquelao. Por tantas quejas y todo, dijo: no, tú la verdad es que no tienes la capacidad de tu padre, gobiernas muy mal. Los otros dos, como quiera que sea, están manteniendo el orden, y a Arquelao la verdad no lo estaba haciendo, es desterrado a las Galias, y decide tomar directamente, poner un procurador. Se manda a hacer un censo, que es el censo que aparece en Lucas. Ahí es donde entonces sí tienen que contar a la gente, tienen que ver cuántos hay, puesto que se van a tasar los impuestos. Ahora los va a cobrar Roma. En las otras dos partes, en Galilea y donde están las zonas de Filipo, ellos al parecer le están dando el tributo a César o no. La verdad es que no estoy seguro si se lo dan o no, pero ahí sí lo va a tomar directamente a Roma, y ahí es donde aparece la figura del procurador. El primero de ellos se llama Coponio, llega en el año +6, y entonces empieza una era en esta porción de Israel que es Judea y Samaria, donde van a estar los procuradores o prefectos, también como se les llama, y como el primero es Coponio, el segundo creo que es Marcelo, el tercero no recuerdo el nombre, y Pilato es el cuarto procurador, que llega aproximadamente en el año 26, del 26 al 36, que es cuando es el gobierno de Pilato. Pero simultáneamente los otros dos tetrarcas, que son Antipas y Filipo, ellos siguen en sus tetrarquías, hasta que Filipo finalmente muere también aproximadamente como por el 35, 34, pues deja su tetrarquía y se ve, primero los romanos ven si van a dejar algún gobernante directo o la van a tomar. Es aquí otros que especulan que ese gobernante pudo haber sido Jesús, ¿sí? Que era primo hermano de Filipo, pero a final de cuentas, bueno, aparentemente Jesús estaba envuelto en un movimiento de insurrección, lo cual no funciona, y entonces también toman directamente esa parte. Luego, Herodes Antipas dura hasta el año 39, en que, bueno, celoso de que un amigo de Calígula, que se llama Agripa, que también es herodiano, sobrino de ellos, le empiezan a dar las porciones, Judea, la parte, la Traconítide, celoso de que le están dando al sobrino las porciones que él cree que se merece, puesto que ha gobernado muchos años, que es el que sale precisamente en la Pasión, pues va y se queja con Calígula, pero que cómo le están dando a mi sobrino estas partes si yo he sido un gran gobernante. Entonces, Calígula dice: mira, mejor te vas, y ahora por venir a llorar le damos a tu sobrino tu parte, y Herodes Agripa se queda con todo el Israel que tenía el mismo Herodes el Grande, pero porque fue gran amigo primero de Calígula y luego de Claudio, quienes dijeron: no, pues
se crió Es de nosotros. con Calígula, incluso, Agripa, Es de casa. y Claudia era como un padre, es de casa, entonces lo mantuvieron como un herodiano gobernando, también de manera independiente, muy parecido al abuelo, a Herodes el Grande, hasta que dura 4 o 5 años. A conveniencia del Desgraciadamente imperio. no dura mucho, y ahí cuando muere, entonces sí, Roma toma todo completamente, y entonces sí, todo el Israel ya es provincia romana y se acaban los gobernantes herodianos, se acaban, pero esto es como hasta el 44, 45 de nuestra era, en que ya todo ya es Roma directamente, y el procurador gobierna sobre todo el Israel. Entonces, bueno, comentas esta situación que se mantenía, digamos, en el tiempo de la pasión de Jesús, prácticamente esta situación de de 3 gobernantes. Sí, exactamente. Entonces, probablemente esa sea la razón por la que, porque lo vemos, ¿no? En las crónicas, en la tradición, esta situación de que Jesús fuera nombrado rey de los judíos, pues no fue un agravante, o no fue, no sé, o sea, no fue una razón por la que fuera ordenada su muerte, o sea, ni por los romanos ni por el mismo Herodes Antipas. Exacto. O sea, realmente Sí, no, el no. cargo fue sedición que estaba Sedición, exacto. haciendo contra el imperio, pero porque estaban acostumbrados a que, bueno, pues si ya tenemos Sí, sí, dos, sí, sí. pues ya Sí, llegó sí, otro. pero sí, aparentemente hay una fuerte tradición de que Jesús tenía derechos reales a gobernar de una u otra manera. Hay un historiador, no recuerdo quién es, que a la muerte de Filipo, que aparentemente muere antes que Jesús, pues la figura más fuerte para gobernar dice, bueno, vamos a tomar un descendiente de David, o sea, que era algo peligroso para los romanos, y en algunas partes del Evangelio se dice que le van a ofrecer un reino, le van a ofrecer, esta parte, le van a ofrecer la porción de Herodes Filipo, el primo hermano, para que sea gobernante, pero esto era seguir asociado con los romanos, y Jesús aparentemente no tenía ningún interés en estar involucrado con Roma, sino que buscaba la libertad total y absoluta de Israel. Sí, porque se tiene la noción, o digo, viendo esto, que cuando se hace esta presencia ante Herodes Antipas, es, bueno, incluso que él es el rey de los judíos, ¿no? Dando a entender que él es el rey de toda la provincia de Judea, la provincia romana, y pues le rinde cuentas a los romanos, pero a fin de cuentas, pues había más de un gobernante porque estaba dividido en regiones. No había un consenso, como dices, en tiempo de Herodes el Grande, en que sí decía, yo domino todo, toda esta parte es mía. Era parte curiosa, puesto que, digo, es clásico, ahí en Lucas aparece que oye hablar de que Jesús es de Galilea y decide echarle la papa caliente a Herodes Antipas, que andaba en Jerusalén por esos tiempos. Dice, bueno, esto no es mi jurisdicción, si el hombre es de Galilea, que lo juzgue Antipas, y se lo mandan a Antipas, que pues nada más le da 2, 3 capotazos de torero, se burla y todo, pero no se avienta el tiro de juzgarlo ni tomar, y lo regresa a Pilato. Dice, yo no me meto en esto. Todo esto nos va mostrando pues los derechos reales o las aspiraciones de este personaje que estaban tratando con pincitas. Incluso a todos los sediciosos en aquellos tiempos no se les juzgaba, es muy raro que, o sea, se les ejecutaba cuando se les encontraba culpables, no había un juicio. No tenían derecho. No tenían nada más, los colgaban de la cruz, y Jesús tiene un juicio. Y muchos los enviaban a las minas, sí, ¿no? De juicio hecho, las minas de judío cobre. aparentemente, pero el romano es totalmente histórico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos ante un personaje muy especial. Sí, porque incluso, bueno, personaje, cuando se presenta ante el Sanedrín, pues, el teatro, ¿no? La rasgadura de vestiduras y todo, pero realmente no se llega a que, bueno, tampoco se avientan tampoco se avientan el tiro de ejecutarlo, porque aunque dicen es reo de muerto, lo declaramos culpable, Caifás hace ahí el escándalo, se desgarra las vestiduras, pero
a final de cuentas, no, pues, o sea, es una papa caliente que no se van a echar y no, solo Pilato tenía la jurisdicción de tomar una decisión en este caso. Sí, digo, bueno, es importante, digo, vamos siguiendo la línea ahorita, digo, ya nos fuimos hasta la Pascua, pero realmente lo que queremos ver es o que queríamos expresarles a ustedes, pues era esta línea, ¿no? Hablamos del nacimiento de Jesús, cómo impactó, pues, en 2 evangelios. Realmente es lo que tenemos, las referencias. No sabemos si los podemos llamar históricos porque, bueno, ya tenemos muchas referencias de ellos, fueron escritos 100 años después. Hay muchas cosas, ¿no? Pero hay más libros también. Pero están escritos. Hay más libros que hablan de eso. Sí. Aunque Raúl no los quiere como él los ve muy fantasiosos. Pero, pues, digamos que el Vaticano los toma, ¿no? Sí, bueno, un chorro de cosas toma el Vaticano. Toda esta conjunción, ¿no? Porque incluso era lo que, bueno, platicábamos en el programa pasado, que, bueno, los 2 evangelios oficiales, Mateo y Lucas, bueno, son los que hablan del nacimiento, son los 2 únicos. Pero conjuntando las tradiciones, ejemplo sencillo, ¿no? El nombre de los Reyes Magos no viene en esos evangelios, se toma de... Los papás de la Virgen tampoco vienen allí. Exacto, y se toman de otro lugar. Sí. Se hace toda una combinación, pero a fin de cuentas el hecho fue que pues el nacimiento de Jesús de una u otra manera, ya sea como se ha tomado espiritualmente, que es la línea que se le ha dado actualmente y es la que sigue la mayoría de la gente, pero vemos que también impactaba de cierta manera más física, no más terrenal realmente, que es esto lo que nos comentas, un posible línea de sucesión que él venía siguiendo y que realmente no era tan, ¿cómo decirlo? Llamémoslo filosófico, esta posición que tenía de rey de los judíos, sino que realmente era algo, pues, tangible, ¿no? Que si traía el derecho, digamos que por ser primeramente descendencia de David, si es que era descendiente de David, y segunda, si es que hubo ahí alguna maniobra, lo que quieras, como haya sido, que sea realmente, tuviera sangre de la casa que estaba reinando en ese momento. Herodiana, ¿no? Sí. Cualquiera de los casos es tremendo y bueno, ya digamos 5 minutos, sí, todavía tenemos 7. Voy a exponer el punto de qué estaba pasando con Judas de Gamala en estos tiempos, -4 y +6, en la primera insurrección del año -4, cuando muere Herodes el Grande, hay 3 mesías. Uno es, me parece que se llama Simón, que es un sirviente de Herodes el Grande. Luego hay 2 davídicos, Atronges, que es de Judea, y Judas de Galilea, que anda pues en Galilea, precisamente, en Séforis. Entre los 3 hacen una guerra a Roma. Es una rebelión total. Incluso tiene que ir Varo, el general Varo, que fue muy famoso, histórico, a sofocar esa revuelta y ahogarla en sangre. Entonces esto ocurre cuando Jesús tiene, digamos, 2 años de edad, o 1 año de edad aproximadamente. Y de los 3 mesías, uno no aparece en ningún lado cómo muere, es Judas. Los otros 2 sí son ejecutados, tanto Simón como Atronges en Judea, pero el otro desaparece. Y muchos creen que el que aparece cuando es deportado a Arquelao, a las Galias, es ese mismo Judas de Galilea, vuelve a hacer lo que llaman la guerra del censo. Otra vez hay una rebelión que no tiene tanta cobertura como le dio Josefo a la del -4, pero que queda absolutamente claro que las legiones romanas fueron a sofocarlo, y ahí es donde sí ya termina ejecutado Judas de Galilea. En cualquiera de estos 2 casos, ese Mesías, por así decirlo, es lo más destacado que hay de rebeliones en contra de Roma hasta antes de la gran revuelta del año 70, de todos los que hubo. Ezequías, que era más o menos padre, hijo, nieto, todos ellos se fueron rebelando. El más capaz de todos, el que logra 2 guerras o el que infringe más bajas a las legiones romanas, es precisamente Judas. Y de ahí, bueno,
si suponemos en ese contexto que Jesús está siendo, o sea, porque Judas se sentía el rey de los judíos y así se le reconocía realmente por su descendencia de David, de tal manera que Jesús pues heredaría de igual manera ese cargo y sería un tremendo problema para Herodes el Grande de este personaje pues, que estaba ahí y que también daría credibilidad al capítulo 2 de Mateo. Por eso las cuestiones que ocurren muy curiosas de particularidades de tratar a Jesús como con pincitas hasta para matarlo, que tenga un juicio, hablan de que este personaje, bueno, era algo muy especial y probablemente sí se hizo cargo de una insurrección de las cuales se perdieron noticias por la forma y la manera de que los evangelios no podían estar difundiendo ese perfil sedicioso de Jesús, sino mejor apuntalar el del Mesías sufriente, el de la resurrección, el de buscar otra manera que no lastimara a los romanos y que pudiera sobrevivir, y es así que fue a final de cuentas el lado que se le da a Jesús, ¿no? O sea, como ya un Mesías doliente, ¿no? Y que se va a sacrificar, pero esto ya viene a partir de los escritos de Pablo o de cómo Pablo lo reinterpreta y piensa para utilizarlo y volver a ser, bueno, lo que a final de cuentas viene a ser otra religión. Lo que sí es cierto también, hablando de lo mesiánico, es que poquito antes de Jesús, de su nacimiento, durante su desarrollo y muerte de Jesús y posterior a ello, había mucho Mesías, Raúl, según la Biblia, según otros escritos, según otros libros. O sea, había una posesión mesiánica en esa parte del mundo y entonces era muy común que alguien hiciera milagros, ¿no? Incluso con Pedro, me parece que estando en el Vaticano, él se enfrenta con un mago, no recuerdo el nombre. Simón el mago. Ok, se enfrenta y que andaba volando. Exacto, y lo hace caer. Pide que un rayo lo mate, ¿no? Digo, eso también está muy fantasioso. Pero bueno, como los apócrifos, pero ahí está. Entonces lo que yo quiero recalcar es que durante el desarrollo de Jesús, años antes y años después, esta situación mesiánica envolvió a esa parte del mundo, a los judíos, a los nacientes cristianos, y esto hizo que se escribieran tantas cosas interesantes en torno a Jesús y a lo que vendría, ¿no? Así se vivía, así se veía, y así debieron de haberlo sentido. Muy bien. Bueno, pues ya estamos por despedirnos, ya terminamos con este tema, la próxima semana traeremos otro tema para ustedes y también ya tenemos fecha de varias conferencias y temas, entonces ya se los estaremos compartiendo en su momento. Recuerden que son los jueves, ahí en el CEART, les estaremos compartiendo los temas que nos estaremos dando en estas conferencias y bueno, pues esperamos que nos puedan acompañar. El día de hoy pues les agradecemos su presencia, los que nos estuvieron viendo, los que nos mandaron mensajes, que descansen y muy buena noche. Bueno. Ecos de la noche. Un pasaje al apasionante mundo de la literatura, el misterio y la imaginación. Todos los martes 23 horas por Radio Universidad. Ecos de la noche. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora.